Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Les habla el pastor Teófilo Daza de la ciudad de Tucson, Arizona. Muchas gracias por seguir adelante en estos programas, en esta transmisión. Bendecimos a cada uno de los hermanos, las familias, los colegas. Un saludo y que sigamos adelante para seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas razones para compartir el Evangelio más en este tiempo que estamos pasando ya de la pandemia, para que sigamos restaurando con la ayuda de Dios por medio de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, traer una esperanza, una palabra de esperanza en este mundo en que estamos viviendo. Para eso voy a leer unos versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 8. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Padre eterno, en esta misma tarde te damos la honra, la gloria y la alabanza. Bendice y añade bendición a tu palabra, Señor, que la gente estará escuchando y que sea una palabra de transformación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él llamó y preparó a 12 discípulos para que estuvieran con Él, para enseñarles y a la misma vez para enviarlos a predicar el Evangelio. Los 12 lo hicieron, obedecieron a las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, y así también nosotros, cada uno de nosotros, pues debemos de continuar obedeciendo y así a ganar a nuestras generaciones para que vengan al conocimiento de su palabra. Y este llamado, este ministerio no es solamente para los pastores, los evangelistas, sino también es para cada creyente, para así concluir con la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, de acuerdo a Mateo capítulo 28, 19 y 20, Marcos capítulo 16, 15, 16 y en adelante. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, de evangelizar, es el acto de llevar y proclamar las buenas nuevas. El término evangelio significa también la recompensa por llevar buenas nuevas a las personas, buenas noticias. Y cabe pues mencionar que en medio de esta tragedia, de esta pandemia, de lo que estamos viviendo, siempre es bueno recibir buenas noticias. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, de sanidad, de liberación. Hoy más que nunca pues debemos de seguir continuando con la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Y para eso voy a hablar de 3 puntos. El apóstol Pablo establece que el Evangelio es el poder de Dios para salvación o liberación. De acuerdo, el Evangelio es un mensaje de liberación. Cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan 8:36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto presupone que el ser humano está en una condición de perdición y esclavitud de la cual necesita ser liberado. Es muy importante. La Biblia dice que, por ejemplo, el hombre ha cometido pues errores. Describe, digamos, al hombre su verdadera vida, que está cautiva. No tiene esa libertad y es sometido como un esclavo servil. Por ejemplo, cuando leemos en Romanos capítulo 7,
versículo 5 y 6 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Esas pasiones desordenadas, esos malos pensamientos, que la Biblia también los cataloga como obras de la carne, que son pecados prácticamente. Entonces, cuando el hombre anda en esas, digamos, pasiones pecaminosas, prácticamente pues está pecando y es cautivo del pecado, de la esclavitud del enemigo, y prácticamente pues tiene que ser libre. Y cuando, por ejemplo, solamente la redención que se encuentra en Cristo Jesús, Él ganó para nosotros en la cruz, es una completa, eterna y eficaz liberación. Ahora, ¿por qué? Porque Él fue, murió y a la misma vez resucitó. Él venció la muerte, Él venció todo pecado, incluso no había pecado en Él. Como hijo de Dios, no se encontró pecado, dice la Biblia. Ahora, es por medio de la redención de Jesucristo es que el hombre puede ser libre de todas esas ataduras, como está diciendo aquí la palabra del Señor, de las pasiones pecaminosas, obras de la carne, que por sí mismo él no puede liberarse. Necesita la ayuda, la intervención del poder del Espíritu Santo para que esas cadenas se rompan y quede completamente libre el hombre. Ahora, la redención que Cristo ganó para nosotros en la cruz es completa y eterna y eficazmente. Cuando leemos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, es importante aceptar y reconocer que necesitamos a un Salvador, y ese Salvador que lo dejó todo, vino a ese mundo para librarnos del presente siglo malo, del pecado, de las tinieblas. Por eso muchas veces el hombre tiene que discernir para que él pueda ser libre completamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de pecado, ¿qué significa el pecado? Significa errar al blanco, fallar, cometer una falta. La Biblia define el pecado como infracción a la ley. Cuando el hombre prácticamente comete adulterio, cuando el hombre comete fornicación, cuando el hombre mata por matar, cuando el hombre está robando, cuando el hombre, digamos, recibe cohecho, todo eso y otras cosas más es pecado. Entonces, por eso es importante que el hombre sea libre de todas esas pasiones deshonestas. El poder de Jesucristo puede libertar al ser humano de la esclavitud del pecado para muerte. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecisteis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, el hombre decide ¿a quién le va a servir? Dios nos ha dado libre albedrío. Le puede servir al diablo, pero es para muerte, como dice la palabra, o le puede servir a Jesús para justicia o vida eterna en Cristo Jesús. La decisión, el hombre, usted y yo, lo hacemos y cuando estamos vivos. Y también somos libres de la potestad de las tinieblas. De acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es interesante cuando la persona quiere hacer un cambio, reconoce y ya no quiere pecar contra Dios.
contra Dios. Es importante. La gente cuando peca, peca contra Dios. Por eso es importante que tiene que ser libre de ese pecado. Esta liberación solo es posible cuando el hombre acepta la verdad de Dios en Cristo Jesús, siendo así verdaderamente libres. Y como dice, por ejemplo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el versículo 36, y así que si el Hijo del Hombre los libertare, será para siempre. O sea, por toda tu vida, desde que el hombre acepta a Jesucristo, ahí se efectúa el nuevo nacimiento. De ahí comienza a experimentar la vida eterna, la liberación de todas las ataduras que había tenido o que el enemigo había impuesto en su vida, en su corazón o en la familia. Número 2, liberación del sufrimiento humano. Esto es importante. Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Liberación del sufrimiento humano. Muchas veces nos preguntamos por qué el hombre sufre. ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué otros están sufriendo? ¿Será la culpa de Dios? Y muchas veces el hombre, si no tiene cuidado, le echa la culpa a Dios. Pero más sin embargo, muchas veces no nos preguntamos. Recuerde que el pecado produce sufrimiento. Entonces, cuando uno peca, es porque, digamos, decidimos pecar o estábamos bajo la influencia del enemigo que nos hacía pecar. Éramos esclavos del pecado. Y es por eso que muchas veces viene el sufrimiento. Ahora, por el otro lado también decimos, ¿por qué los cristianos sufren? ¿No es que estamos sirviendo a Dios? Estamos aquí en esta tierra, en esta generación, dice la Biblia, lo describe como malvada y perversa, que somos vulnerables también. Pero muchas veces ese sufrimiento es para algo. Aprendemos algo, se aprende para seguir adelante y más confiamos en el Señor, sea de cualquier manera. Ahora, todo depende cómo estamos viviendo, si es el sufrimiento de parte del enemigo o algunas veces Dios nos prueba nuestra fe. De cualquier manera, cada uno sabe independientemente, pero ese proceso nos puede llevar a algo mejor. Así que el poder del evangelio no solo nos libra de la culpabilidad y el poder del pecado, también nos rescata de sus consecuencias desastrosas. Liberación, estamos hablando del segundo punto, liberación del sufrimiento humano. Ahora, como la separación de Dios, los afanes, preocupaciones de las enfermedades físicas y finalmente la muerte física y espiritual, el ministerio eternal de Cristo abarcó todas las áreas del dolor y del sufrimiento humano. Aquí en Mateo hay unos versículos del capítulo 4, versículos 23 y versículos 24. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Este es el evangelio de Jesucristo, el evangelio terapéutico, que Él sana todas tus dolencias. Él sana el COVID-19. Él lo sana. Él sana el cáncer. Él sana el diabetes. Él sana alta o baja presión. Pero hay que confiar completamente en Él. Es por eso que este punto que estamos viendo, liberación del sufrimiento humano, dejar todas las cargas
a Él las preocupaciones. ¿Por qué nos preocupamos muchas veces por otras cosas que algunas veces son vanas, son efímeras, son pasajeras, pero que algunas veces el hombre nos aferramos a ellas, siendo que, como dice la Biblia, nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Y ahora el tiempo que estamos viviendo, ¿cómo es posible que muchas veces por la misma epidemia, las enfermedades de lo que está pasando, hasta ahora, mire, están saliendo en la televisión las cajas de cartón para poner a los muertos? ¿Se imagina? Cuando antes pues todavía costaba 4,000, 5,000, 7,000 un féretro, una caja. Ahora una caja de cartón. Así que por eso es importante lo que Jesucristo hizo. El evangelio terapéutico que es por su redención, que abarca toda miseria y todo dolor de que ha sido objeto el hombre por causa del pecado. Hoy estamos dando buenas nuevas, buenas noticias a ti, a las personas, a las familias, para que nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. La salvación es universal, pueblos, lenguas, naciones, etnias, países y por todo el mundo. Número 3, también la liberación de las fuerzas demoníacas. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, o en el libro de la vida. El versículo expresa la alegría y el entusiasmo de aquellos que obedecen a Cristo en la proclamación de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Vemos aquí que no solo la predicación había sido bien recibida, sino que Dios había respaldado de tal manera su ministerio que ellos mismos testificaban: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sin embargo, regocijarse demasiado sobre esto era y es un error del hombre. Los hombres pueden haber sido liberados del demonio y aún estar excluidos del reino de Dios. Muchas veces podemos predicar un evangelio de liberación, pero más sin embargo, muchas veces el hombre puede seguir practicando el pecado. Ahora, por eso es importante de que cada uno de nosotros estemos viviendo una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida haciendo la voluntad de Dios. Transparente, lo más que se pueda hacer transparentes, porque de otra manera, un día el Señor quizás va a traer una exhortación. El Señor Jesucristo quizás va a hablar a muchos diciendo, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Escúchenme bien esto, porque Jesucristo incluso lo dice. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea, no hablamos, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No basta, solamente proclamar, hablar las buenas nuevas, llevar las buenas noticias a las personas, sino primeramente uno debe de estar seguro de que Cristo ha perdonado nuestros pecados, de que Cristo nos ha hecho libres del pecado, y ahora estamos en el reino de Jesucristo, y ahora somos transformados por la gracia de Él y el poder del Espíritu Santo, y se vive una vida en santidad y podemos hacer el trabajo. Muchos mejor dice,
regocijarse de que el nombre de cada uno esté registrado en el libro de Dios. Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos o en el libro de la vida. ¿Qué tan importante es para cada uno de nosotros ver estos, digamos, puntos de reflexión? El evangelio es un mensaje de liberación y del sufrimiento humano y también de las fuerzas demoníacas. Hoy, ¿cómo está tu vida? Hoy puedes hacer una decisión para que puedas ser libre del pecado, libre de las ataduras del enemigo y puedas seguir adelante y aceptar a Jesucristo.